buenas a todos. Soy Coral, soy enfermera y soy la enfermera coagulada. A continuación explicaré de forma rápida y sencilla la interpretación de gasometrías arteriales, con algunos casos clínicos. Vamos allá. En primer lugar, haremos una breve teoría recordatorio y vamos a repasar los valores de referencia que tendremos en cuenta para determinar la alcalosis y la acidosis. Repito, los valores que trabajaremos serán a partir de una muestra de sangre arterial. Bien, en primer lugar nos fijaremos en el pH, que nos dará el primer nombre, si se trata de una acidosis o bien de una alcalosis. El rango normal del pH del organismo oscila entre 7,35 a 7,45. Por lo tanto, se considera acidosis cuando el pH es inferior a 7,35, es decir, cuando el valor es más bajo de 7,35, 7,20, 7,25, inferior a 7,35. Por otro lado, se considera alcalosis cuando el pH es superior a 7,45. En segundo lugar, nos fijaremos en la presión parcial de CO2 en sangre y en el bicarbonato. Fijándonos en la PCO2, que es la presión parcial de CO2, el rango de valores normal oscila entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Para que sea fácil, son los mismos números que los del pH. 35 igual que 7,35 y 45 igual que 7,45. La PCO2 va a producir acidosis cuando el valor sea elevado, cuando sea superior a 45 milímetros de mercurio. Por otro lado, va a producir alcalosis cuando el valor sea bajo, cuando sea inferior a 35 milímetros de mercurio. Finalmente, el bicarbonato. El rango de valores normal oscila entre 22 a 28 miliequivalentes. Serán los únicos valores que nos tendremos que aprender, ya que no se parecen a los anteriores. El bicarbonato va a producir acidosis cuando el valor sea bajo, inferior a 22 miliequivalentes. Por otro lado, va a producir alcalosis cuando el valor sea alto, superior a 28 miliequivalentes. A continuación, vamos a explicar algunas peculiaridades de la PCO2 y del bicarbonato. La PCO2. La presión parcial de CO2 se regula mediante la respiración y lo hace de una forma bastante rápida. Con la alteración de la respiración se pueden variar los valores de la PCO2 en pocos minutos-segundos. Si vemos una alteración en el pH y vemos que los valores de la PCO2 están fuera de rango de la normalidad, seguramente el origen de la alteración del pH sea respiratorio. Para que sea fácil, vamos a recordar que la PCO2 va a producir una acidosis, ya cuando hay una concentración elevada de PCO2 en sangre arterial superior a 45, esta hace disminuir el pH en sangre, produciendo una acidosis de origen respiratorio. Por el contrario, aunque no lo pongamos aquí, si los valores de la PCO2 son bajos, inferior a 35 miligramos de mercurio, va a producir una alcalosis de origen respiratorio. Vamos por el bicarbonato. El bicarbonato se regula mediante el aparato excretor, con la filtración renal, y lo hace de una forma más bien lenta. Con la alteración renal se pueden variar los valores del bicarbonato en varios minutos, incluso horas. Se dice que cuando se altera este sistema, el origen es metabólico. Si vemos una alteración en el pH y vemos que los valores del bicarbonato están fuera del rango de la normalidad, seguramente el origen de la alteración del pH sea metabólico. Para que sea fácil, vamos a recordar que el bicarbonato va a producir alcalosis, ya que cuando hay una concentración elevada de bicarbonato en sangre arterial superior a 28 miliequivalentes, esta hace aumentar el pH en sangre produciendo una alcalosis de origen metabólico. Por el contrario, aunque no lo pongamos aquí, si los valores del bicarbonato son bajos, inferior a 22 miliequivalentes, va a producir acidosis de origen metabólico. Vamos a ver esto en un esquema. El orden que vamos a seguir es el siguiente. Empezaremos mirando el pH para saber si es ácido o alcalino. Si el pH es inferior a 7,35, estaremos ante una acidosis. El siguiente paso será saber cuál es el origen, si es respiratorio o metabólico.
En segundo lugar, para saber el origen, tenemos que saber que si la causa fuese respiratoria, la PCO2 estaría elevada, y si por el contrario la causa fuese metabólica, el bicarbonato estaría más bajo de lo normal. Por lo tanto, en este caso, si la acidosis es respiratoria, lo que estará alterado es la PCO2, que está por encima de 45 milímetros de mercurio, y a su vez, el bicarbonato estaría dentro de los parámetros normales. En cambio, si la acidosis es metabólica, lo que estará alterado es el bicarbonato, que está por debajo de 22 miliequivalentes, y a su vez, la PCO2 estaría dentro de la normalidad. Ahora volvemos a empezar desde el principio. Si el pH es superior a 7,45, estaremos ante una alcalosis. El siguiente paso será saber cuál es su origen, igual que antes. Si nos comentan que tiene el paciente una alcalosis respiratoria, lo que estará alterado es la PCO2, que está por debajo de 35 milímetros de mercurio, y a su vez el bicarbonato estaría dentro de los parámetros normales. De este modo, si el paciente tiene una alcalosis de origen metabólico, lo que estará alterado es el bicarbonato, que está por encima de 28 miliequivalentes, y a su vez la PCO2 estaría dentro de los parámetros normales. Si os parece, vamos a entrenarlo con algunos ejemplos. Voy a poner algunos ejemplos simulados básicos para ir cogiendo práctica con las gasometrías. Vamos con el primero. Paciente que presenta la siguiente gasometría arterial. pH de 7,23, PCO2 de 67 milímetros de mercurio, bicarbonato de 26 miliequivalentes. Opción A, acidosis metabólica. Opción B, alcalosis metabólica. Opción C, acidosis respiratoria. Opción D, alcalosis respiratoria. Esta gasometría puede ser típica de un paciente con EPOC reagudizado, porque acumula CO2 en sangre que no es capaz de eliminar correctamente, por algún problema respiratorio asociado. En este caso, si seguimos el algoritmo de antes, el pH es inferior a 7,35, por lo que es una acidosis. El bicarbonato está dentro de su rango y la PCO2 está elevada. Esta PCO2 sería el motivo por el cual se produce la acidosis, por lo que se trata de una acidosis respiratoria. Vamos a ver otro caso. Paciente que presenta la siguiente gasometría arterial. Bicarbonato de 22 miliequivalentes, pH de 7,58, PCO2 de 20 milímetros de mercurio. Esta gasometría puede ser típica de un paciente que en el momento actual esté realizando una hiperventilación sostenida por cualquier motivo. Cuando hiperventilamos, eliminamos más CO2 de lo normal, por lo que su concentración en sangre disminuye y hace variar el pH. Si interpretamos la gasometría, el orden sería primero empezar por el pH. Ojo, porque muchas veces nos dan, entre comillas, nos la dan desordenada. Es mejor siempre empezar por el orden que hemos estado marcando hasta ahora. Si empezamos por el pH, este es de 7,58, por lo que nos está indicando que hay una alcalosis. Para saber el origen, nos fijamos en el bicarbonato y en la PCO2. El bicarbonato está dentro del rango normal, 22-28 miliequivalentes, y la PCO2 está por debajo de su límite, está por debajo de 35. Aquí tendríamos la causa. La baja concentración de PCO2 hace variar el pH, haciéndolo más alcalino, por lo que tenemos una alcalosis respiratoria. Vamos a ver otro ejemplo un poco peculiar que apareció una vez en una pregunta de oposición. A ver qué os parece. Estáis cuidando a un paciente con antecedentes de EPOC y también tiene insuficiencia cardíaca congestiva y diagnosticado de neumonía que recibe oxígeno por cánulas nasales a 2 litros minuto. ¿Qué complicación es más probable que padezca si se le administra oxígeno a altas concentraciones? Opción A, dolor torácico anginoso. Opción B, alcalosis respiratoria. C, apnea. D, acidosis metabólica. Antes de dar la respuesta, vamos a comentarla un poco. Nos están hablando de un paciente EPOC que tiene una complicación respiratoria. Los EPOC se reagudizan cuando tienen una complicación respiratoria asociada
y lo hacen reteniendo CO2 porque les cuesta aún más eliminarlo cuando expiran y hace que éste se acumule en sangre. Si recordamos, el aumento de la PCO2 por encima del rango normal hace disminuir el pH haciéndolo más ácido, por lo que produciría una acidosis, y en este caso de origen respiratorio, porque sería la PCO2 la causante. Llegados a esta conclusión, vemos que no aparece esta respuesta ante las que nos plantean. Que no cunda el pánico. Sabiendo esto, podemos eliminar algunas. Si rizamos más el rizo, podemos recordar que los pacientes EPOC respiran por variaciones de oxígeno en sangre, porque tienen el estímulo del CO2 atrofiado. Si a este paciente EPOC le administramos más oxígeno de lo normal, su centro respiratorio no tendrá la necesidad de estimular una respiración porque está detectando que ya hay suficiente oxígeno en sangre, por culpa del oxígeno de más que le estamos administrando nosotros. De esta manera, el paciente va a empezar a realizar una hipoventilación prolongada hasta llegar a realizar una apnea. Si un paciente hipoventila, también va a eliminar menos CO2 y más se va a ir acumulando en sangre, por lo que va a haber una acidosis respiratoria. De esta manera, la respuesta correcta es una apnea. Vamos a por más. Paciente que presenta la siguiente gasometría arterial: pH de 7,20, PCO2 de 35, bicarbonato de 12. Opción A, acidosis metabólica. Opción B, alcalosis metabólica. Opción C, acidosis respiratoria. Opción D, alcalosis respiratoria. Esta gasometría podría ser de un paciente diabético con una complicación grave como es la cetoacidosis diabética, por el hecho de disponer de muy poca insulina en sangre y cómo obtiene el organismo la energía mediante las grasas. Este proceso en pacientes diabéticos produce acidosis, por lo que hace disminuir el pH del organismo, y encontramos un bicarbonato por debajo de los parámetros normales con una PCO2 dentro de los valores normales, o con una PCO2 disminuida para intentar compensar el proceso, intentando aumentar el pH con la hiperventilación del paciente. Por lo tanto, estaríamos ante una acidosis metabólica. El último caso y ya acabamos. Paciente que presenta la siguiente gasometría arterial: bicarbonato de 40, pH de 7,55 y PCO2 de 44. Opción A, acidosis metabólica. Opción B, alcalosis metabólica. Opción C, acidosis respiratoria. Opción D, alcalosis respiratoria. Esta gasometría puede ser de un estado grave de vómitos y diarrea, donde hay una descompensación iónica, como es una hipocloremia. Este estado hace aumentar el pH, produciendo una alcalosis. Si leemos la gasometría por orden, encontramos un pH elevado, que esto ya nos indica una alcalosis. Para encontrar el origen, vamos a ver el bicarbonato y la PCO2. La PCO2 se encuentra en rangos de normalidad y el bicarbonato se encuentra elevado por encima de 28. Por lo tanto, estamos hablando de una alcalosis metabólica. Muy bien, hasta aquí el repaso de la interpretación rápida y básica de las gasometrías. Más adelante explicaré las gasometrías con características compensatorias del pH. Si te ha gustado el vídeo, no olvides sobre todo darle like y para más información sígueme en mi canal. Un saludo, coagulados.